Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo un juego que está en Berkami, que podéis conseguir, bueno, os dejo abajo en la descripción el enlace del Berkami de un juego de Dracuideas de las guerras napoleónicas en España, o en Hispania. Y bueno, en la península, más bien es en la península, ¿vale? Que es, pues mira, tenemos por aquí, lo que pasa es que yo ya lo tenía todo preparado. ¿Veis? Batallas napoleónicas en la península. Vienen 20 escenarios. Aquí vamos a jugar el escenario 1, que es el prototipo. Más cositas. El reglamento ya está prácticamente finiquitado, ¿vale? También comentaros, veis por aquí. Bueno, pues tenéis la posibilidad de hacer un print and play o un print to play. Lo pegáis ahí en un trozo de cartón que la verdad es que no quedan nada mal. Este me lo he fabricado yo. Eso sí, aconsejo no utilizar cartón grueso como el que he utilizado yo, porque la madre del cordero para cortarlo, ¿eh? La madre del cordero. Bueno, ¿de qué consta este juego? Bueno, es un wargame solitario que tiene 20 escenarios, que viene en un libro con anillas. Más bien es con un turulo de estos, ¿vale? Que viene por aquí para poder hacer bien el despliegue, porque la versión original, es decir, el autor original, venía en un libro de pasta dura que, lógicamente, a la hora de abrirlo, las hojas, pues en la parte central quedaban un poco abombadas. Entonces, Dracuideas lo ha rediseñado para que esté con el turulo con las anillas estas, y quede súper guay y súper majete. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver cómo se juega a esto. Espero que os mole. A mí me ha gustado bastante. Lo que pasa es que la IA es muy... hija de su madre, ¿vale? Es muy complicado, pero no es imposible de ganar, ¿vale? De hecho, yo he jugado varias partidas. En una sí he ganado, el resto pues las he perdido. Pero bueno, todo es cuestión de lo que digan los dados. Lo primero que vamos a hacer es comentaros que aquí está dividido en dos partes. ¿Veis? Esta es la batalla de Rolisa. Parte 1, del 1 al 17 de agosto de 1808, británicos contra portugueses. Los británicos son los que vamos a manejar nosotros. Así que los tenemos por aquí. Yo ya lo tengo todo preparado fuera de cámara, vale. Así que ya es simplemente ir poniendo cada... A ver, vamos a poner esto así para que lo veáis mejor. Ir poniendo cada unidad en su sitio y empezar a jugar. Porque por aquí sí lo veis bien, ¿no? Yo creo que sí se ve todo correctamente. Vale, fenomenal. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción histórica que nos dice que en la primera batalla que se libraron los británicos en la península consiguieron la victoria del ejército británico y portugués, con los franceses retirándose de forma ordenada. Aunque los franceses estaban ampliamente superados en número, el enfrentamiento sirvió para medir el nivel de ambos ejércitos. Sir Arthur Wellesley más tarde sería conocido como el Duque de Wellington. Solo en este mapa hay un recordatorio en el área 2 de cómo contar los hexágonos en el despliegue de la IA. Ahora os explico el tema de despliegues y demás. Bueno, objetivo. Ocupa el hexágono objetivo resaltado en azul con cualquier unidad en cualquier momento, que es este de aquí. ¿Veis ahí el color azulito? Pues hasta ahí tenemos que llegar, porque nosotros somos los británicos. Bueno, aquí viene una serie de información bastante importante y relativa, que aquí nos dice: británicos y portugueses, coloca cada unidad bajo la línea roja de trazos, que son estas de aquí. Entonces yo puedo coger y decir, venga, yo voy a poner vamos a poner este por aquí, por ejemplo, y ahora nos dice, venga, pues dice el comandante Sir Arthur Wellesley, que es este de aquí. Ahora, infantería, 5 de infantería. Pues 5 de infantería. Vamos a ver, infantería. Vamos a colocar, por mirar, este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Me faltan dos más. Vamos a poner otro por aquí. Y me falta uno. Y otro por aquí. Fenomenal. Caballería. 2 de caballería. Vamos a ver. Vamos a poner aquí una caballería. No, de hecho vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner esta aquí y vamos a poner esta aquí. Y vamos a poner otra caballería... 1, 2, 3, 4, 5. Vale, me falta una caballería. ¿Me falta una caballería? ¿Por qué me falta una caballería? Ah, no, que ya lo tenía aquí. Ahí va, pues que me he colado.
Que me he puesto ahí una caballería antes de tiempo. Vale, tenemos aquí esto. Vamos a poner una caballería. Pues mirad, ni tan mal. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Y ahora nos dice una de artillería. Vale, la artillería. Vamos a hacer esto así. De hecho, vamos a poner este aquí y la artillería la vamos a poner aquí, ¿vale? Las unidades de caballería tienen dos caras, ¿vale? Esta que tiene cara con fuerza 3, perdón, y después cara con fuerza 2. Después tendrían, en caso de más impactos, fuerza 1 y después ya se eliminan. Es decir, que las unidades tienen 3 pasos. Excepto la artillería. La artillería tiene un paso y después al siguiente es eliminada. Así que tendría 2 pasos. Fenomenal. El comandante tiene solo un paso, es decir, un impacto y adiós. Y se le trata como si fuese caballería, con lo cual, bueno, pues ya iremos viendo las excepciones y demás cositas que se pueden realizar. Ponemos la T de tiempo en la primera parte del turno, en el turno 1. Y bueno, aquí tengo mis pincitas, un montón de dados, tengo aquí un montón de dados. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por allá. Mirad, tengo por aquí los dadetes que lo vamos a echar aquí. Muy bien. Bueno, pues yo ya he colocado. Entonces, en esta primera columna, más bien en esta primera tabla nos dice qué es lo que va a suceder cuando ataquemos, ya sea infantería, a caballería o artillería, dependiendo con quién. Es decir, si tú atacas de infantería contra infantería, pues te vienes a la tablita y dependiendo de la cantidad de pasos que tengas, pues lanzas X cantidad de dados. También hay que estar pendiente, que lo iremos viendo, de la línea de visión, además de si está en un río o cualquier otra circunstancia. Esa tablita que yo os digo de línea de visión y demás, pues la tenemos abajo, ¿ves? Que es la situación o terreno. Después tenemos aquí, son reglas de decisiones de la IA, TV1 y TV2, y aquí viene ya lo que va a hacer la IA. De hecho pone franceses, IA, lo estáis viendo aquí, así que ahí viene. Tirada de 4 dadetes, pues tiramos 4 dadetes, vuelve a tirar una vez todos los dados, resultados repetidos que no sean 6, y todos los 6 es el comandante patatín patata, ¿vale? El comandante. Bien, el comandante es de la borde. Vamos allá. Bueno, pues antes de colocar al comandante, vamos a ver qué hacemos por aquí. Primero, porque el comandante lo pone aquí al final, más que nada. Primero la artillería. Hay que tirar tirada para el área y después colocar en el cuarto hexágono. Y ahora os tengo que explicar los numeritos que aparecen aquí, pero solamente en este escenario 1, porque en el resto no está en esta numeración que sería que es una guía, ¿no? Para saber cuál es el hexágono 1 y cuál es el hexágono 2. Es hora de que hablemos un poquito del mapa. El mapa, como veis, está distribuido en 5 partes, ¿vale? Que viene aquí 1, 2, 3, 4 y 5, pero cada parte está tiene 2 áreas. Que el área 1, por ejemplo, son estas 2 columnas. El área 2, estas 2 columnas de aquí. El área 3, estas 2 columnas de aquí. Área 4, área 5, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que primero tenemos que hacer una tirada. A ver, vamos a hacer la tirada. Lo tenemos por aquí. Azules para los malos y los rojos para el menda. Vamos a ver. A ver, que me pongo yo por aquí súper bien. Pues tiramos dadete. En el área 2, bueno, en el área 2, fenomenal, hay que ponerlo en el hexágono 4. ¿Cómo se cuentan los hexágonos? Pues el hexágono principal es donde está el número grande y después contamos hacia la izquierda, que sería 1, 2, 3 y 4. Aquí tenéis la chuleta, pero para otros, por ejemplo, para estas zonas que no hay chuleta, pues se cuenta de esta manera, ¿vale? 1, 2, 3, 4. ¿Qué se va a poner aquí? Pues la artillería. La artillería en el hexágono 4. Vamos a ver dónde tengo yo la artillería. Patatín. Aquí, artillería. Venga. Artillería. Más cositas. Ahora, caballería. Y aquí entre paréntesis pone 2 porque pondremos 2 de artillería, pero hay que saber dónde se ponen. Entonces, tirada para el área. Colocar en el quinto hexágono. Venga, pues entonces tiramos un 1. Un 1, hemos dicho caballería, ¿no? Vale, caballería, pues será 1, 2, 3, 4 y 5. Le ponemos aquí. Venga, siguiente caballería, un 6. Vale, como el 6 no existe, hay que volver a tirar.
A ver, un momento que he movido esto sin querer. Hay que volver a tirar. Un 2. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5. Pues ponemos aquí la otra caballería. Bien, ya tenemos las dos. Vamos ahora a la infantería. Ahora hay que colocar 5. Dice colocar en el segundo hexágono de las áreas 2, 3 y 4. Vale, entonces, áreas 2, colocar en el segundo hexágono de las áreas 2, ¿vale? Aquí va uno. En el 3, que iría aquí otro. Bien, en el 4. Y ahora nos dice, y en el tercer hexágono de las áreas 2 y 3. En el tercer hexágono de las áreas 2 y 3. Fenomenal. Y justamente hay uno en el objetivo. Vale. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo colocamos al comandante. Hacer una tirada para seleccionar el área 2, 3, 4. Así que aquí sí tenemos que tirar el dadete. Pues venga, vamos a ver lo que sale. Un 2, pues en el área 2. En la parte superior. Ahora explico. Vale, pues entonces este viene aquí. Jopetas, todos juntitos. Bien, ¿cuál es la parte superior y cuál es la parte baja o inferior? O cuál es la parte de abajo. Bien, la parte alta es esta de aquí, la parte de abajo es esta de aquí, porque siempre se mira desde el lado del jugador, no desde el lado de la IA. Entonces, cuando aparezca aquí la parte de abajo, pues se refiere, o que se mueva hacia abajo, es hacia este lado. ¿Qué es horizontal y qué es vertical? Vertical, bueno, ya sabemos que es bajar así. Y horizontal es cuando se tiene que mover hacia un hexágono adyacente del lado derecho o el lado izquierdo. Eso ya depende de la tabla, lo que nos vaya diciendo. Eso sería vertical. Y por lo demás ya podemos empezar. Voy a ver cómo se alarga el tema, ¿vale? Si veo que se alarga mucho, pues corto y ya está. Y si veo que tal, pues juego la partida completa y así veis todo el funcionamiento. Aunque yo os digo que en pocos turnos, en 4 o 5 turnos, vais a ver absolutamente todo. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona la partida, ¿vale? Espero no extenderme mucho. Y ya os digo, si se extiende demasiado, cortamos y no pasa nada tampoco, porque la cuestión es que os quedéis con el concepto del juego. Bien, ¿quién empieza? Empezamos nosotros. Entonces, ¿cómo se juega? Pues muy sencillo. Cogemos, lanzamos 3 dadetes y esto va a ser los campos que se van a activar. Bien, tenemos por aquí para activar el 1, el 3 y el 5. Vale. ¿Qué es lo que pasaría si hubiese salido un 6? Porque dices, joder, solamente hay 5. Si salió un 6, ¿qué pasa? Bueno, como tenemos a un comandante que está en el campo de batalla, si sale un 6 es un comodín y podemos elegir en cuál de los hexágonos queremos activar. También, si la tirada no nos gusta o no nos parece bien, pues podemos coger y repetir la tirada. Yo, por ejemplo, voy a repetir el 5 porque esta unidad está solita y a mí me interesa más el 3 o el 2. Si es el 2, mejor. Pues mirad, justo, el 2. Y solo se repite una vez la tirada. Puedes repetir, puedes tirar tantos dados como quieras, de aquellos que hayas lanzado. Si has lanzado 3, porque es lo que se puede lanzar, pues puedes repetir los 3 dados. O solamente 1, o 2, o lo que tú veas, ¿vale? Acordaros, si está el comandante, el 6 es un comodín y puedes ponerlo en el bloque que tú quieras. En el área, perdón, que tú quieras. Bien. Pues vamos a empezar. ¿Cómo se juega esto? Bueno, los caballeros o la caballería se mueven 2 y después pueden atacar si hay combate cuerpo a cuerpo. Aquí tenemos un río. Esto significa que si hubiese aquí un enemigo, al yo moverme aquí tendría un penalizador de -1. -1 se refiere a la cantidad de dados que yo voy a poder lanzar para poder impactar. Se impactan con 5 y 6, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un cuadrito, bueno, ya iremos viendo. Entonces, vamos primero a hacer movimiento. Vamos a hacer movimiento de 2, 1 y 2. Y vamos a mover estos, la infantería solamente mueve 1. Vamos a mover 1. Este va a mover 1 y 2, se va a acercar. Vamos a acercar a este de aquí porque no tiene línea de visión, ya que el bosque pues impide la línea de visión. Vamos a ver, este sería mover 1, ¿vale? Perdón, antes de hacer nada más. Este de aquí, 1, 2, 3, no puede disparar. Y ahora os explico. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Vale. ¿Qué alcance tienen la infantería a la hora de disparar? Tienen 3 hexágonos
de alcance, 3 hexágonos, así que mucho ojito. 1, 2, 3, 4, aquí como está el bosque no tiene línea de visión con esta caballería. Estos de aquí me estoy arriesgando mucho porque esta artillería tiene 6 puntos de alcance, o sea 6 hexágonos de alcance, así que me estoy arriesgando mogollón. Y ya veremos cómo dispara, porque no dispara de manera normal. Bien, esto lo hemos movido ya también, no podemos realizar nada más. Y ya está. Es que no podemos disparar, es una pena, pero esto es lo que hay. El comandante se puede mover 2 porque es como si fuese caballería. Vale, y ahora vamos a activar estos de aquí. Bien, esto sería 2-2, ¿vale? Esto sería 3-3, con lo cual esto ya estaría. Me falta este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Podría disparar al objetivo? Sí, pero no. O sea, yo puedo decir, venga, voy a disparar, aún así fallaría. ¿Por qué? Porque está detrás de las montañas y no tengo línea de visión. Por eso digo que sí, tú puedes decirlo, pero otra cosa es que puedo hacerlo, ¿vale? No tienes línea de visión, con lo cual no puedo disparar. Entonces lo que voy a hacer, voy a mover la artillería 1. Yo creo que sí, vamos a dejarlo ahí. Así me arrimo un poquito para cuando vengan por aquí los enemigos poder echarlos un poquito para atrás. Bueno, yo ya no puedo activar nada más. Ahora va a jugar el bot, que ya sabéis que los bots en este tipo de juegos siempre, cuando son wargames, siempre juegan con ventaja. Y en este caso, en vez de lanzar 3 dadetes, va a lanzar 4 dadetes. Entonces, ¿qué pasa cuando salen repetidos? Bueno, vamos primero a poner los que no son repetidos. Venga, aquí, jopata, se va pues prácticamente todo. Vale, y este 4 que viene aquí. Como se ha repetido, ¿vale? Pues no se puede utilizar, entonces hay que lanzar. Un 5, vale, pues le ponemos aquí el 5, y el 5, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay nadie, con lo cual este no se activa, ¿vale? Aquí no hay nadie, pues no se activa. Bien, pues ¿cómo se ejecuta ahora el bot? El bot siempre hay que empezar de menor a mayor y desde más cerca a mí al más alejado. Entonces, empezamos bloque 1. ¿Quién está más cerca de un enemigo o de una unidad mía? Pues este está más cerca y encima no hay nadie más, con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo primero, tenemos que leer aquí, caballería, dice atacar, al comandante de la infantería, artillería, caballería. ¿Puede atacar? No puede atacar. ¿Por qué los caballeros no atacan a distancia? Directamente hacen carga y hacen lo que tengan que hacer, pero no hacen carga. Entonces tenemos que lanzar el dadete. Vamos a lanzar el dadete, venga, que si sale un 1 sería la pena. Vale, sale un 4. Con un 4 nos tenemos que venir aquí. De 3 a 4 dice seleccionar infantería enemiga más cercana. Infantería enemiga más cercana. Pues tenemos que ver 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En caso de empate, lo que hay que hacer es decir, mira, seleccionar la infantería enemiga más cercana, más arriba, se refiere más arriba, ¿vale? Más arriba es la que esté más en este lado. Mover hacia esa unidad. Vale, como tenemos los dos en el mismo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pues nos dice en vertical, tendríamos que mover en vertical. Nos dice TV1, vale, pues TV1 dice para tener alcance y línea de visión a un enemigo. Vale, pues se movería al bosque y ya no haría nada más, ¿vale? ¿Por qué no haría nada más? Primero se mueve aquí debido a que ya estaría con línea de visión a una infantería, que era lo que nos había pedido, y además no necesita moverse más, porque en el siguiente turno ya llegaría para poder hacer una carga a cualquiera de los dos. Entonces, no necesita moverse. O incluso, si queréis, lo que podemos ver es que se mueve aquí, fenomenal, y una vez que se ha movido aquí, está a la misma distancia, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora nos tendremos que dirigir aquí y nos dice, para tener alcance y línea de visión, ¿vale? Hexágono de bosque y poblado, nada. Hexágono de colina, tampoco. Hexágono que no sea río. Hexágono que no sea río sería este de aquí, 1, 2, 3. Pero le aleja 1, 2, 3. Pues entonces sí, ahora sí que sí. Hexágono que no sea de río. Entonces se vendría aquí, ¿vale? Ese sería su segundo movimiento. Fenomenal.
Pues mirad, eso me viene muy bien porque así despeja el bloque 1 y eso me ha venido fede. Bien, este ya ha movido. Vamos a dejarlo aquí así girado porque tenemos que ver ahora qué va a ocurrir con estas unidades. ¿Quién va a mover? Ahora el bloque 2, que son estos dos de aquí. Este ya no, acordaros, porque este ya movió. Entonces, empezamos con esta caballería. Esta caballería no puede atacar a nadie, así que lanzamos el dadete y sale otro 4. Pues ya sabemos, nos va a decir hacia la infantería más cercana. ¿Verdad? Seleccionar la infantería enemiga más cercana, que va a ser este de aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 5 no podría ser. Y estos ya están súper lejos. Pues entonces, 1 y 2. ¿Vale? Esa es la cuestión. Y ahora este va a poder atacar aquí. ¿Por qué va a poder atacar al enemigo? ¿Por qué lo pone aquí? Dice, después, bueno, se mueve en vertical y después atacar con infantería. O sea, atacar, ¿vale? Se ataca y ya está. Ataca y ya está. Fenomenal. Pues entonces va a poder atacar. Dice, selecciona más cercana, más arriba. Mover hacia esa unidad. Y después, atacar al comandante, a la infantería, artillería, caballería, patatín patata. Si no hay infantería enemiga, mover hacia el objetivo y si lo hay, así que y después atacar, pues eso, ¿vale? Entonces va a atacar aquí. Pues ataca. ¿Cómo se ataca? Bueno, pues tenemos que ver aquí la tablita. Dice caballería contra caballería, que es aquí. Ahora nos tenemos que fijar que vienen 4, 3, 2. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tienen ahora mismo sus tres pasos. Entonces, atacaría con 4 dadetes, ¿vale? Serían con 4 dadetes. Pues vamos allá. Vamos allá. ¿Cómo se impacta? Se impactan con 5 o más. Con un 4 haría que yo me retirase. Entonces, lanzamos dadete. Dios mío. Vale, aquí no hay críticos. Menos mal, ¿eh? La Virgen, 2 impactos. Vale, pues mirar. 1 y como tenemos que poner aquí, tenemos los de -1. Madre mía. Y encima hace que me retire. Pues me retiro aquí al río. La Virgen. La que me ha liado. La que me ha liado. 2 6 y un 4. La madre del cordero. Vale, pues a ver, ya este ya está activo o activado. Vamos ahora con la infantería, no, con este de aquí. Este de aquí tiene un problema y es que no va a poder disparar, ¿vale? Entonces, ¿por qué no va a poder disparar? Porque aquí hay una unidad delante, entonces ha perdido la línea de visión con esta infantería. Menos mal, menos mal. ¿Cómo dispara la artillería? La artillería dispara justo lo más recto que se puede, que es decir, estos hexágonos de aquí, estos hexágonos de aquí, estos hexágonos de aquí y así, ¿vale? Solamente los hexágonos que sean rectos, no van a hacer zigzag. Bueno, pues como no va a poder atacar la artillería, vamos a lanzar un dadete y vamos a ver qué es lo que pasa. Posiblemente se mueva. Sale un 2. Vale, con un 2 no hace absolutamente nada, porque no pone aquí. Para que pudiera hacer algo necesita de 3 a 5 o un 6. Con lo cual, pues no hace nada, se queda parado. Fenomenal, eso nos viene muy bien. Eso nos viene muy bien. Vale, pues este ya queda activado. Ahora nos tocaría este de aquí. Este de aquí lanzamos dadete, porque no está adyacente ni está con poder ver a alguien en línea de visión con alguien, ni tampoco puede disparar a 3 casillas o menos. Así que lanzamos dadete y sale un 5. Vale, y nos venimos aquí, infantería, dice 5 o 6. Mover hacia abajo, atacar al enemigo más cercano. ¿Vale? Movemos. ¿Y hacia dónde movemos? Como no sé hacia dónde tenemos que mover, nos vamos a TV2, que aparece aquí. Una unidad más cercana al objetivo. Nada. Una unidad situada más arriba. Tampoco. Unidad que no esté en bosque o poblado. Y unidad con más fuerza. Pues nada, ¿sabéis lo que va a hacer? Simplemente se va a mover aquí. ¿Vale? ¿A qué enemigo atacar? Como no tiene a quién atacar, hemos dicho que ha sacado un 5, ¿verdad? Infantería, mover hacia abajo y atacar al enemigo más cercano. Vale, pues entonces se mueve aquí y 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, no puede atacar porque aquí no tiene línea de visión, 1, 2, 3 tampoco, 1, 2, 3 tampoco, nada, pues este se queda como está. Bien, ahora está, ahora tiene línea de visión respecto a estos de aquí, ¿vale? Tiene línea de visión porque ya está encima de la montaña. Tendría, los que están encima de la montaña tienen un +1 en el disparo, así que, ojo. Los cañones, miento, el cañón podía disparar. El cañón podía disparar. ¿Por qué? Porque está en una colina. ¿Vale? Al estar en una colina podía disparar. Entonces, haber lanzado el dado no hubiese compensado. Sería 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y va a disparar. De permitirme que haga ese pequeño rewind. Porque está en una colina, es decir, que está en una altura. Y no hay bosque de por medio. Así que va a disparar hasta aquí. ¿Cómo dispara el cañón? Bueno, pues la artillería. Vamos a ver, la artillería contra infantería. Pues nos va a meter pa'l pelo. Va a ser 3 dadetes. Como está en una colina, va a ser 4 dadetes. ¿Cómo sabemos lo de la colina? Bueno, pues lo de la colina dice, a ver, artillería atacando a alcance 2 o 3, nada. Artillería atacando infantería en formación cuadrado, nada. Cualquier unidad atacando que esté adyacente a su comandante, no está adyacente, nada. Cualquier que esté atacando en población, nada. Y aquí, cualquier unidad atacando en un terreno más alto que su objetivo. Pues entonces ya sabemos lo que pasa. Vamos a lanzar 4 dadetes de artillería para impactar aquí. Buah, pues ya verás tú. Esto va a ser súper divertido. Vamos a ver. Entonces, va a disparar aquí. Es que no me había fijado que este hexágono era de colina, ¿vale? Pues ha impactado uno nada más. Menos mal. Menos mal. Entonces aquí simplemente sufrimos una baja. Sufrimos una baja y ya está. Bien, pues venga, dicho esto y ya haber hecho ese pequeño rewind, vamos a empezar con este de aquí que está en el hexágono más cercano hacia nosotros. Tenemos que lanzar dadete, vamos a ver lo que hace. Sale un 6. Un 6 lo que va a hacer, mover hacia abajo, atacar al enemigo más cercano. Vale, mover hacia abajo. No puede mover hacia abajo porque sería en vertical. Entonces, siempre se movería hacia este lado, ¿vale? Además, bueno, hacia este o hacia este. Nosotros aquí vamos a elegir porque no nos dice hacia dónde. Entonces, simplemente se queda aquí y ya está. Y ahora vamos con el comandante. Vamos a ver qué hace el comandante. Lanzamos dadete con el comandante. Sale un 1. Vamos a ver, un 1. El comandante aparece por aquí. Bueno, al comandante yo he lanzado dado, pero realmente al comandante no hay que lanzar dado. Dice, atacar a infantería, caballería, comandante de artillería. Si el objetivo está vacío, mover hacia él. El objetivo no está vacío. Vale, selecciona un hexágono adyacente vacío que coloque al comandante adyacente a más unidades enemigas. Vale, pues aquí tenemos 1, 2, perdón, a más unidades amigas. 1, 2, y si lo ponemos aquí sería 1, 2, con lo cual se queda donde está. No hace falta moverlo. Bien. Pues este ya ha sido activado. Vamos ahora con la activación de este de aquí. Venga, ya vamos a colocar esto de aquí porque esto ya no nos haría falta. Pues nos ha metido, vamos, un puro del copón. Vamos con este de aquí. 4. Vale, venga. ¿Qué va a hacer este? Vamos a lanzar la ADT. Vamos a lanzar el ADT. Y a ver qué hace. Un 4. Un 4 va a ser moverse. Infantería. Si no está en el hexágono de colina, selecciona el hexágono de colina adyacente vacío. Pues ya está, ya lo tenemos. Aquí, ¿vale? El más cercano al objetivo. El más cercano al objetivo es este. Acordaros, el objetivo es la zona azulita. Ya está. Ya hemos terminado con el bot, que no ha sido poco, ¿eh? No ha sido poco. Fenomenal. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Bueno, pues hemos terminado y vamos a pasar al turno 2. Nuestro turno. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, si yo me muevo aquí, 1, 2. Si yo me muevo aquí, 1, 2, puedo atacar a este, ¿vale? Podría atacar a este y me vendría súper bien. Aunque este me podría atacar, pero con un dado menos. Con un dado menos. Y este no me podría atacar porque no tiene ángulo de disparo. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a ver cómo me sale la jugada.
1 y 2. ¿Por qué he hecho así? Porque si yo me pongo aquí ya me quedaría trabado en combate y aquí yo tengo un penalizador de -1, vamos, un dado menos, porque está el río. Así que si yo me muevo 1, 2, yo me quedo ahí, ¿vale? Y ya quedo trabado con este en combate y ahora ataco. Entonces sería infantería contra infantería. ¿Estamos los dos chachis? Estamos los dos chachis, con lo cual serían 3 dadetes. Pues venga, vamos a lanzar 3 dadetes y que sea lo que tenga que ser. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 3, 2, 2. Vale, fenomenal. No hemos hecho absolutamente... Perdonar. Momento, que no he activado. O sea, yo voy aquí... Vale, son 5. Vale, 5, 3 y 4. Vale, voy a volver a lanzar a ver si me sale un 1. Sale un 4 otra vez. Entonces este dado le he perdido. ¿Vale? Este ya no lo puedo volver a relanzar. Pues entonces, esto que habéis visto que quería hacer, no me vale. No me vale, porque solamente se van a activar estos dos bloques. Pues vaya faena. Bueno, vamos a ver cómo lo montamos. Vamos a ver cómo montamos esto, porque aquí es una faena. Esto es una verdadera faena. Vale, vamos a hacer primero este, ¿vale? Vamos a mover este aquí y vamos a disparar aquí. Uf, pero es que voy a tener varios penalizadores. -1 por haber movido y -2 porque está este en bosque. Infantería contra caballería. Serían 3, sería un dado, tío. Es que sería un dado nada más. Sería un dado, pero es que no tengo a quién disparar. Vamos a intentarlo, ¿vale? Aunque solamente sea un dado. Entonces, lo dicho, nos hemos movido con la infantería. Sería un dado menos. Y como este está en bosque, sería otro dado menos. Pues lanzamos la DT. ¡Sale un 5! Bueno, pues mira, ni tan mal. Impacto, fenomenal. Y ahora nos tocaría mover. Vamos a mover este. Le movemos aquí. Vamos a ir a por todas. Y ahora con el 3, que lo que vamos a hacer va a ser mover este aquí. 1, ¿vale? Y ya quedaría trabado en combate. Oh, espera un momento. O le muevo aquí. Le voy a mover aquí y ahora vais a ver por qué. Tengo al comandante cerca. ¿Eso qué significa? Que me va a dar un +1. Me va a dar un +1, ¿vale? Me va a dar un dadete. Con lo cual sería... a ver, caballería contra caballería, que estoy bastante mermado. Serían 2 dados. Pero como él está... bueno, espérate. Él está aquí, solamente lanzaría un dado. Esperar un momento que a lo mejor no me compensa. Yo lo tenía aquí, la caballería. A ver, si yo le muevo aquí, resulta que voy a tener un penalizador de -1 por el río y otro -1 porque él está en bosque. Pero tendría un +1, con lo cual lanzaría solo un dado. En cambio, si yo me vengo aquí, lanzaría pues un dado también. No gano nada. Es que no gano absolutamente nada. Bueno, pues nada. Vamos a lanzar y ya está. ¡Boh! Pues mira, un 6. Pues ni tan mal. Pues un 6. Ha salido aquí, vamos, me ha venido a ver quien yo te diga, ¿sabes? Bien. Pues ya tenemos activado todas las unidades del 3. Podemos mover si queremos, porque este no se ha activado. Así que podemos moverlo aquí. Y nos vamos a acercar un poquito, ¿vale? Así tenemos cubierto varias zonas. ¿Por qué le voy a mover aquí? Bueno, porque aquí no hay línea de visión. Y este no tiene línea de visión porque está en el objetivo y tiene aquí el murete. Bueno, el murete, las montañas, ¿vale? La colina. Y este de aquí, 1, 2, 3, tampoco llega. Y esto es, bueno, pues ya está. Fenomenal. Pues nosotros hemos terminado, no podemos hacer más. Con el 3, que se ha movido, 1, 2, 3, el 4 que lo hemos movido también. Y ya estaría. Vamos con el enemigo, que vamos a lanzar los 4 dadetes de activación. Vale, un 6 que hay que repetir, un 1 que no hay nadie, menos mal, un 2 que está prácticamente todo el mundo y un 4. El 6 volvemos a repetir, sale otro 6 y este se pierde. Bien. Vamos a ver, cosas. Empezamos, el 1. ¿Hay alguien en el 1? No, pues este dado fuera. El 2. Tenemos
estas dos columnas y es estas dos columnas, ¿verdad? Bien, pues ¿quién va a empezar? Este de aquí, que va a atacar directamente. No hace falta tirar dado porque ya, de hecho, lo primero que dice atacar, ¿vale? Caballería, atacar, pues ya está. Ataca. ¿A quién ataca? A este, que es el que está adyacente. ¿Con cuántos dados? Con 2 dados, ¿vale? 2 dadetes que pone caballería contra caballería, 2 dadetes, porque está diezmado. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¡Un 5! Vale, pues con un 5 ha palmado mi caballería, pues se ha ido para casa. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, así es la vida, así es la vida. Bien, pues este ya está. Y ahora le tocaría a este de aquí. Este de aquí tenemos que lanzar dadete porque no tiene ningún enemigo cerca. Entonces, lanzamos dado, sale un 3. Con un 3 selecciono infantería enemiga más cercana. Pues el más cercano es este de aquí, ¿vale? Entonces, más arriba, mover hacia esa unidad, ¿vale? Mover aquí y ataca. Y ataca. Y va a atacar con un -1. Por cierto, movimiento es vertical, no es horizontal. Entonces, ataca y va a atacar con un -1 por el río, con lo cual va a ser, ¿cuántos dadetes? Está a tope, que sería caballería contra infantería. La Virgen, 6 dados. 6 dados, macho. Pues en realidad serían 5. 5 dados, pues 3, 4 y 5. Me va a destrozar seguro. Pues no, mirad, me ha hecho un impacto y me retiro 1. Pues yo creo que iba a morir, fíjate tú. Y me retiro 1 por el 4 que sale aquí, ¿vale? Pues he tenido bastante suerte en ese aspecto. Aún así estoy sufriendo demasiadas bajas. Vale, este ya está activado también. Pues vamos ahora con este de aquí. ¿Qué va a hacer esa infantería? Bueno, pues tenemos que lanzar dadete. Sale un 4. Infantería, un 4. Dice, si no está en hexágono de colina, seleccionar el hexágono de colina adyacente vacío. Vale, sí, lo está. Más cercano al objetivo, más abajo. Vale, lo está, pero más abajo, así que nada. Mover hacia ese hexágono, atacar al enemigo. Vale, y si no, pues TV1. Vale, TV1. Poner al alcance línea de visión de un enemigo. Vale, pues ya tiene línea de visión de un enemigo, que es este de aquí. Incluso si este de aquí también. Vale. Y ahora, hexágono de bosque o de población. Vale, hexágono de colina, vale, hexágono que no sea de río, con lo cual va a ser este de aquí, ¿vale? Y ya está. Dice, a ver, si no está en hexágono de colina, vale, pero como está en hexágono de colina, pues nada. Y ahora, mover hacia ese hexágono al enemigo más cercano. Pues el enemigo más cercano es este de aquí, con lo cual es lo que hemos hecho. Hemos movido. Tenía línea de visión de sobra, ¿vale? O sea, trazamos por aquí. A ver. Oh, espérate que a lo mejor... No, tiene línea de visión. No pasa por el... A ver, voy a coger una carta de estas de Onus. No sé, ¿eh? A ver, así, seguro. Vale, efectivamente, no tiene línea de visión. Por eso yo estaba dudando. Estaba aquí, ¿no? Vale. De aquí hasta el centro. Vale, toca la colina, toca esto. Pero como está en altura, tiene línea de visión. Entonces hay que moverle hacia... Bien, lo había hecho bien. Tiene línea de visión desde aquí, con lo cual la ha visto pues se puede mover ahí. Fenomenal. Vale, lo había hecho bien, sí. Vale, más cositas. Este ya ha movido también. Vamos con la artillería. La artillería, lanzamos dadete, a ver lo que pasa, sale un 5. Artillería, mover horizontalmente. Vale, horizontalmente sería aquí o aquí. ¿Y qué es lo que dice? Hacia abajo, pero solo para tener algún enemigo al alcance de la línea de visión. Vale, pues para tener alcance a alguien en la línea de visión, bueno, realmente aquí no me haría falta tirar el dado. Que esto fue el fallo que comenté antes. ¿Por qué? Porque tiene línea de visión aquí directo, ya que está en altura. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, llega y lanza un dadete. Un dadete no,
artillería contra infantería. Son 3 dados más uno que está en tal, serían 4 dados. Toma ya. Toma ya. Un impacto. Pues venga, esta unidad ha empalmado. Esa unidad ha muerto. Porque hemos sacado un 6. Vale, esta unidad ya está activada. Vamos con este de aquí. A ver, ese de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Lanzamos la DT. Un 3. Con un 3, la infantería nos dice que si no está en un hexágono de colina, selecciona un hexágono de colina adyacente vacío. Vale, pues tenemos este y se va a mover aquí. ¿Por qué sé que se va a mover aquí? Se mueve hacia el hexágono más cercano al objetivo. ¿Vale? Entonces se mueve aquí. Y ahora vamos con el comandante. Vamos a poner esto así. Vamos a ver que se ha movido también. Vamos con el comandante. El comandante dice atacar infantería nada. Si el objetivo está vacío, mover hacia él tampoco. Y selecciona un hexágono adyacente vacío que coloque adyacente a más unidades amigas. Pues entonces va a ser aquí. Y aquí ya tiene 1, 2 y 3. Con lo cual se queda ahí. No haría falta moverle su segundo punto de movimiento. Bien, pues esto ya quedaría activado. Vamos ahora con el 4. Con el 4 este de aquí. 1, 2, 3 no puede. 1, 2, 3 tampoco puede. 1, 2, 3 tampoco puede. Pues lanzamos la DT. Vamos a ver lo que ocurre. Un 4. Si no está en el hexágono de colina, selecciona patatín patatán. Mover hacia ese hexágono, atacar al enemigo más cercano. Vale. TV1. Para tener alcance y línea de visión. Línea de visión, alcance es otra historia. Línea de visión ya tiene, línea de visión tendría, por ejemplo, aquí o aquí. ¿Vale? Entonces, tener línea de visión, línea de visión tiene realmente con todos. ¿Vale? Con todos tiene línea de visión. Ahora, al más cercano, ¿no? Que sería el objetivo, al más cercano al objetivo. Vale, esto nada. Ahora, mover hacia ese seno, atacar al enemigo más cercano. Primero comandante, después artillería. Así que hay que dirigirse hacia donde está la artillería. Que sería moverle aquí, más abajo, y ya estaría más cercana hacia la artillería. Bueno, ahora ya pierde la línea de visión, así que nos viene fenomenal. Y ya con esto, pues ha terminado el enemigo. Como veis, es súper sencillito. El juego no tiene absolutamente nada. Ahora bien, estoy teniendo muy mala suerte con las tiradas. Pero vamos, aquí lo que importa ahora mismo es que estéis viendo cómo funciona. Venga, vamos por este nuevo turno. Turno 3. Lanzamos 3 dadetes. Vamos a ver qué se activan. Pues mirar, el 2 y el 1, que hemos visto, jopetas. El 2 y el 1, que me va a venir muy bien. Vale, y tenemos un 6, que es un comodín. Que lo que voy a hacer va a ser activar el 4, activar el 3, ¿vale? Voy a utilizar este comodín y vamos a activar el 3. Y vamos a intentar machacar aquí a todo el mundo. A todo el mundo que podamos. Entonces, vamos a empezar por este de aquí. Este de aquí, que va a venir 1 y 2. 1 y 2. Ahora sí que sí. Y vamos a atacar a este de aquí. ¿Con qué atacamos? Bueno, pues con 6 dadetes, porque es artillería, o sea, es caballería contra infantería, 6 dados. Pues venga, 6 dados, vamos allá. Son 2, 4, 5, 6 dadetes. 6 dadetes. Pues 3 impactos, con lo cual la unidad erradicada. 3 seises, fijaros, Unidad fuera. Bien, pues hemos limpiado un montón. Ahora, vamos con esta unidad de aquí. Esta unidad de aquí, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, dice, infantería, a ver, al mover tendría un penalizador. Infantería atacando, alcance 2 o 3 en formación de cuadrado. Infantería en formación cuadrado, nada. Vale, pues nada. No. Y como este no le tengo yo, es que este le quería activar. De hecho, tenía que haber activado primero este antes de activar esto. Porque lo podría haber movido y le podría haber dado aquí un plus. Pero bueno, lo vamos a hacer de la otra manera. Como puedo mover 1, 2, me voy a mover aquí y voy a darle un plus a estos de aquí. Por lo que pueda ocurrir. Y ya está. Vale, pues venga, no voy a mover. No voy a mover porque si muevo tengo un penalizador. Entonces voy a disparar, que es infantería contra caballería, que son 3 dadetes.
La caballería esta no está en ningún lado. Vale, pues 3 dadetes. Cogemos, vamos a ver, un 5, un impacto. Vale, pues bueno, no está mal, un impacto. ¿Que podría haberse retirado? También, eso me hubiese venido fenomenal. Pero no ha podido ser. Bien, más cositas. Bueno, pues este y este ya están activados. Este le quito. Vamos con este de aquí. Este de aquí le voy a mover 1 y 2, le voy a proteger, ¿vale? Le voy a proteger, no me fío nada en absoluto. Y ahora vamos a atacar, así que este ya está fuera. Y ahora vamos a atacar con este. Puedo atacar, bueno, aquí no tengo línea de visión, con lo cual solamente puedo atacar aquí. Pues vamos a atacar aquí. Como estoy a 3 de distancia, voy a tener un dado extra. Entonces, vamos a contar dados. Primero es artillería contra caballería. Pues son 2 dadetes, ¿no? 2 dadetes, vale. 2 dadetes. Más 2. Primero porque está a corta distancia, ¿vale? Que aquí viene artillería, alcanzado 2 o 3, me da más 2. Ah, bueno, me da más 2. Vale, me da más 2. Y ahora uno extra porque tenemos aquí a Wellesley ¿vale? Entonces cogemos uno extra. Como está en bosque, tenemos que restar 1, ¿vale? Y ya lanzamos, pues a ver lo que sale. Un 4, se retira. ¿Hacia dónde se retira? Bueno, pues se retira siempre hacia su zona de despliegue. Si llegado a este punto se tiene que volver a retirar, en vez de retirarse perdería un paso, ¿vale? Bueno, pues esto está. No puedo hacer nada más. Ya bastante, ya bastante. Vale, turno del enemigo. Vamos a ver qué pasa. Turno del enemigo. Cogemos 4 dadetes, lanzamos un 1, vale, un 3, un 4 y un 5. Fenomenal. Fenomenal. El 1, no hay nadie. Nos viene el FETEN. El 3, solo están estos de aquí. Fenomenal también. Por lo menos no se activa la artillería, ni se activa esta caballería. Vale, chachi. Y yo voy a intentar venirme aquí y atacar a la artillería y, vamos, cepillármela en un momento, ¿vale? Y a ver si puedo entrar por el flanco y destrozarlo. Si entro por aquí por el flanco, sería la pera limonera, ¿vale? Bien. Venga, vamos a empezar por aquí, el 3, porque el 1 vemos que no hay nadie, pues empezamos por el 3, el más cercano. ¿Quién es el más cercano? Pues aquí y aquí, ¿no? Pues el más cercano es este de aquí. Lanzamos dadete porque no tiene ahora mismo a nadie a quien disparar. Sale un 5. Un 5, infantería. Mover hacia abajo, atacar al enemigo más cercano. Vale, pues movemos y al más cercano. 1, 2 y 3. Vale, pues va a atacar aquí, que es el más cercano. Vale, vamos allá. Infantería contra artillería. 3 dadetes. Pues 3 dados. Vamos a ver si tenemos suerte y no me hace nada. Un impacto y me retiro 1. Pues sería un impacto y me retiraría 1, que me tengo que retirar hacia este lado, porque no tengo dónde irme. Joder. Vale, pues venga, este ya está. Vamos con este de aquí. A ver qué hace ese. Hacemos dadete. Un 4. Un 4 es, si no está en hexágono de colina, selecciono el hexágono de colina adyacente vacío más cercano al objetivo. Vale, pues entonces este se mueve aquí. Vamos con este de aquí. Hacemos dadete. Un 5. Pues lo mismo. Mover hacia abajo y atacar al enemigo más cercano. Pues a ver, como está en colina, tiene línea de visión, 1, 2 y 3, pero no llega, así que no podemos atacar. Bien, pues este ya estaría. Ahora vamos con el 4, que tiene que hacer este de aquí. No puede atacar, ¿por qué? Porque no tiene línea de visión, ¿vale? Aquí está el bosque de por medio y no ve. ¿Podría atacar este de aquí? Pues mirar, 1, 2 y 3, no llega. ¿Podría atacar a estos de aquí? 1, 2 y 3, tampoco llega. Entonces hay que lanzar dadete un 5. Y un 5 es mover hacia abajo y atacar al enemigo más cercano. El enemigo más cercano va a ser este de aquí, con lo cual infantería contra infantería, que es infantería 4 dadetes. Bueno, como se ha movido, son 3 dadetes. Pues lanzo 3 dadetes, sale un 4 y un 5, qué raro, ¿verdad? Qué raro que salgan estas cosas. Me hace un impacto y me retiro 1. Un hexágono. Y así no hay forma de llegar nunca al objetivo, macho.
Así no hay forma. Bueno, y ya con esto, pues hemos llegado hasta aquí, llegamos al turno 4, volvemos a lanzar nosotros nuestros 3 dadetes. A ver, bien, bien, vale, venga. Un 5, un 6, que podemos activar este de aquí, y un 3, bueno, un 3 este, y activamos este de aquí. ¿Vale? Me vale, me vale, me vale. Vamos a mantener el 4 así parado. Fenomenal, venga, esto me vale. Esto me vale. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar... A ver, podemos disparar aquí, podemos disparar aquí. ¿Qué es lo que nos puede convenir? Nos va a convenir mejor disparar... Vamos a empezar por esta aquí. Yo puedo empezar por el área que a mí me apetezca. No tengo por qué ir de mayor a menor. Por cierto, este vamos a cambiarlo por un 1 y ya está. Entonces, vamos a disparar aquí y me va a quedar tan ancho. A ver si soy capaz de destrozarle. Como está a 3 de distancia, va a tener un dado de testa. Entonces sería 2 más 1, 3. Aparte está el general, con lo cual, el comandante, con lo cual va a ser otro daete. Pues venga, 4 daetes y a ver si tenemos suerte. Pues un 5, nada más que un impacto, pues no hemos tenido mucha suerte, que digamos. No hemos tenido mucha suerte. Bueno, pues este está. Y el comandante que no va a hacer nada más. Sí, el comandante lo voy a echar atrás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este me puede disparar al comandante porque sería su objetivo. Sería su primer objetivo. Y no me mola absolutamente nada, pero nada de nada, que sea su primer objetivo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. De hecho, si yo me muevo... Si yo estaba aquí, ¿no? Si me muevo 1 y 2, por cierto, no se pueden apilar y no se puede pasar por encima de otras unidades. 1 y 2 y atacar aquí, ya, pero como recibo un impacto, adiós. Vale, vamos a mantener aquí atrás. Vamos a mantenerla aquí y ya está. No me voy a arriesgar. No lo voy a arriesgar. Vale. Venga, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a mover este de aquí. 1. ¿Vale? 1. 1, 2, 3. Pues solamente lanzamos un dadete. ¿Vale? Primero, ¿por qué me he movido? Segundo, porque ese está en bosque. Y sería infantería contra infantería. Bueno, serían 4 dadetes. 4 dadetes menos 2, pues 2 dadetes. Vale, pues lanzamos 2 dadetes. Vamos a ver si tenemos suerte. 5 y 4, fenomenal. Fenomenal. Viene aquí y se retira. ¡Fenomenal! Así mi comandante no va a sufrir, por si acaso, alguna baja o alguna historia. Pues chachi, es que no tengo nada más que decir. Continuamos por aquí. Vamos a ver qué hacemos con este. La verdad es que la partida se está poniendo interesante, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos con esto de aquí. Bueno, con estos vamos a atacar a estos de aquí. Vamos a ver si les hacemos suficiente pupa. Bien, este ya estaba, y así recupero dados. Son 4 dadetes, o 3 dadetes. A ver, infantería contra caballería, 3 dados. Vale, pues 3 dados. Vamos a lanzar 3 dados. Como no se ha movido, no hay problema. Un 5 y un 4. Vale, esto sufre un impacto y esto se viene aquí. ¿Y sabéis lo que esto implica? Que yo voy a tener que atacarle. Porque está yacente. La madre del cordero. Jo, tenía que haber movido este primero. Madre mía. Vale, pues venga. Ahora ya sí, me toca la caballería. Que si es caballería contra caballería. Caballería contra caballería. Son 4 dados. Vaya tela. Eso lo tenía que haber pensado antes. Bueno, da igual. Y ahora sí, esta unidad ya queda eliminada, ¿vale? Habéis visto, ha sacado un 5 y un 4. Se hubiese retirado y tal, pero bueno. Vale. Pues esto ya está activado. Esto ya está activado. Ahora este me va a poder atacar aquí y me va a hacer polvo, seguro. Segurísimo. Bueno, ya veremos a ver quién se activa. Venga, pues son turno del enemigo. Vamos a ver quién se activa. Lanzamos 4 daetes. Vale, vamos a colocar el 4, vamos a colocar el 3 y este y el 5. Y hay que lanzar este de aquí, que será un 2. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No podía ser de otra manera. Vale, el 5 lo retiramos porque no hay nadie. Y empezamos por el 2. El 2 es esto de aquí, empezamos por la artillería. La artillería que va a atacar directamente. Artillería. Atacar al enemigo más cercano.
Pues, ¿qué sería? Artillería, infantería, caballería. Vale, pues caballería, que va a ser a este de aquí. Pero como yo estoy en bosque, pues va a tener un dadete menos. Y va a tener otro dadete porque tiene aquí el comandante más otro dado porque está en altura. Entonces, sería artillería contra caballería. Serían 2 dados. Vale, 2 dados. Más otros 2, uno por altura y otro porque está el comandante. Menos 1 porque yo estoy en bosque. Con lo cual, 3 dadetes. Pues me ha hecho trizas. Viene este por aquí, me vengo aquí y encima tengo que poner otro. Me ha hecho 2 impactos. Es que increíble, ¿eh? Increíble cómo ataca el enemigo. Increíble. Vale, esta unidad ya está. Ahí va. Vale, esperar un momento que la he liado. Espera un momento que la he liado, que primero va este. Primero va este de aquí. Primero iba este que no lo había visto. Vale, perdonad, tengo que hacer un rewind, ¿vale? Tengo que hacer un rewind porque la cosa puede cambiar un montón. Entonces, venimos aquí. Es que creo que este estaba en el bloque 3, por eso no lo había contado. Hago ese pequeño rewind, perdonad. Entonces sería bloque 2, empezamos por este, que es el que está más bajo. ¿Qué es lo que va a hacer este de aquí? Bueno, pues aquí tiene línea de visión, tiene línea de visión este de aquí, entonces se va a ver, primero atacar, no va a poder atacar, porque no puede, entonces va a tener que lanzar un dado, que será un 5, y un 5 dice, si es mayor de turno 2, selecciona la unidad enemiga más cercana, más arriba, o sea, este de aquí. Entonces se va a venir. ¿Y para dónde? Más arriba. Mover hacia la unidad en horizontal. Vale, como esto es horizontal, pues se vendría aquí y me ataca. Y me ataca. ¿Veis? Por eso decía que la cosa cambia. Entonces, sería caballería contra caballería, 2 dadetes. En realidad, 1 porque yo estoy en bosque. Lanzo un dado, sale un 6, me hace un impacto y ahora ya sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que la hemos liado. Y ahora seguimos en este bloque de aquí, este ya ha sido activado. Ahora vamos con la artillería sí que va a atacar aquí, porque puedo hacerlo. Y lo he dicho, 3 dadetes que tiene que lanzar. Sale un 6 y un 4. Vale, pues entonces me vengo aquí. Vale, pongo aquí un 1. Y ahora sí que me ha destrozado todo, pero por completo. Me ha destrozado por completo. Vale, pues mirad, ha ocurrido lo mismo que si hubiese disparado en la anterior vez el cañón, ¿vale? La artillería, pues la hemos liado parda. Vale, y ahora el comandante, que no hace falta leer absolutamente nada, tiene que mover hacia 1 y 2, hacia el hexágono, donde esté el objetivo vacío. Dice, si el objetivo está vacío, mover hacia él, adyacente a más unidades enemigas, o sea, amigas, pues aquí, ¿vale? Pues se mueve hacia él y ya está. Bien, pues este está, este de aquí también está. Vamos a mover ahora estos de aquí, vamos a ver qué hacemos. Este de aquí directamente dispara porque tiene alcance, no tiene ningún problema. Entonces va a lanzar, son infantería contra artillería, 2 dadetes. 2 dadetes. Cogemos los 2 dadetes. Sale 2 5, claro, como no, y me peta la artillería. Jobar. Vale, y este ya se ha activado. Vamos a ver qué hace ese de ahí. Lanza, sale un 1. Un 1 dice, si el objetivo está vacío, mueve hacia él en horizontal, nada. Atacar al enemigo más cercano. Vale, si no, TV1. Vale. Dice, para tener al alcance de línea de visión a un enemigo. Ya tiene línea de visión, que tiene a este enemigo en línea de visión. Entonces, poner al alcance y en línea de visión, vale, poner al alcance. Entonces, para poner al alcance tendría que moverme hacia un lado, hacia otro. Hexágono de bosque y de población, nada, hexágono de colina. Vale, pues entonces se va a mover aquí. Vale, se va a mover ahí. Y este le tiene al alcance también y está más cerca. Vale, pues está. Vamos a ver qué hace este de aquí. Aunque bueno, me lo he saltado un poco a la tolera. Tenía que haber pasado primero por este. Vamos a ver, un 4.
que hace un 4. Un 4 es, si no está en hexágono de colina, pues mover hacia ahí, mover hacia el más cercano, el TV1, que es poner al alcance, línea de visión, sería 1, y ya está. 1 y ya está. Y tiene línea de visión a este de aquí. Y a este de aquí también le tiene en línea de visión y está súper cercano. Bueno, pues ya está. Pues ya lo tenemos por aquí. Esto ya está súper perdido, ¿eh? Esto está muy perdido. Me ha hecho aquí 3 bajas muy gordas y yo le he hecho 2 bajas muy pequeñitas. Bien, venga, turno 5. Turno 5, vamos a ver qué pasa. Vamos a lanzar los dadetes. Ah, no, esperad un momento, falta este. Falta este, que ya no me acordaba. Vamos a mover este de aquí, o ¿qué es lo que hace? Lanzamos dadetes, sale un 3. Con un 3 nos dice que si no está en el hexágono de colina, selecciona el hexágono de colina adyacente vacío, más cercano al objetivo. Vale, pues a este se va a mover aquí y va a reforzar esa zona. Bien, pues ahora ya sí que sí. Mi turno. Un 5, 6, que ahora veremos dónde lo ponemos, y un 1. Vale, el 1 me viene fenomenal. El 1 me viene que ni pintado. Estoy por activar el 4. Vamos a activar el 4. ¿Vale? Venga, vamos a activar el 4. Activamos también el 4. Ya que ha salido el 6, el comodín, pues ya lo dejamos todo bien apañado. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Pues a ver, dame un momento, voy a pensármelo, a ver qué podemos hacer. Pues ya lo tengo más o menos pensado. A este no hay mucho que pensar. Venimos por aquí y lanzamos dadetes. Vamos a lanzar, a ver, 2 dadetes yo me imagino. Es caballería contra caballería. 2 dados. 2 dados. Vamos a ver. Venga, por favor. Un 6. Bien, vale. Venga, este ya ha sido eliminado. No quedaba otra. Es que no quedaba otra. Y ya está. Bien, vamos ahora con este. Este le vamos a mover. Así que ya le dejamos un poquito más cerca. Y vamos ahora, este ya estaría. Ahora vamos con estos de aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos mover este aquí. Y ya veréis por qué. Vamos a moverle aquí. Y vamos a atacar a este de aquí. Entonces, estoy adyacente al comandante. He movido, así que tengo un +1 -1, me queda tal cual. Entonces, es de infantería contra infantería. Y serían 3 dados. 3 dados porque aquí sufrí una baja. Pues vamos allá. Vamos allá, a ver. ¡Hala! ¡Qué guapo! Pues son 2 impactos y se retira 1. Pues 1, taca y 2 impactos. Pues fenomenal. Fenomenal. ¡Buah! Que ni pintado. Me ha venido eso súper bien. Bien, y ahora vamos con este de aquí. Pues este de aquí le movemos y ya está. Y ya no podemos hacer más. Bien, y ahora este de aquí le seguimos moviendo, el 5. Y podemos atacar 1, 2 y 3, con un -1, ¿vale? Pero podemos atacar. Entonces sería infantería contra infantería, son 3 dadetes porque se ha movido. No está en bosque y tengo línea de visión directa, con lo cual 3 dadetes, un impacto, esta se va. Bueno. ¿Cómo está cambiando esto? Madre mía. Venga, turno del enemigo. Turno del enemigo. Lanzamos 4 dadetes. Vale, este viene por aquí. Este habrá que lanzarlo otra vez. Este y este. Fenomenal. Este sale un 3, con lo cual se repite, no sale. Bien, el 4 queda anulado porque no hay nadie. Y ahora este 1 tampoco hay nadie, con lo cual solo se va a activar estos 3 de aquí. Estos de aquí. Bien, ¿qué se va a activar? Este primero. ¿Hay alguien en línea en tiro? No. Pero este se va a mover y se va a poner a tiro seguro. Lanzamos dadete. Sale un 1. Dice, si el objetivo está vacío, mover hacia él. Vale. Atacar al enemigo más cercano. Si el objetivo está vacío, mover hacia él H. Si no, TV1. Y nos dice, tener alcance y línea de visión a un enemigo. Pues al alcance no está. Pero, como tiene que tener uno al alcance, pues se tiene que mover.
Y espérate, ¿cómo se movería? Dice en horizontal, con lo cual horizontal podría ser perfectamente aquí o aquí incluso, ¿vale? Aquí porque este sería más cercano, entonces podría moverse aquí. Dice hexágono de bosque, nada, hexágono de colina, ¿vale? Pues se podría mover un hexágono de colina, pero no podría atacar. Entonces tiene que moverse aquí y me podría atacar a esta unidad de caballería perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Porque si yo lo muevo aquí, 1, 2, 3, bueno, a ver cuál es la... dice comandante, infantería, caballería y artillería. Ojo, entonces no es ese movimiento, sino este de aquí, porque lo primero es comandante. Como es en horizontal, pues sería comandante, no artillería tampoco, caballería, entonces sí, lo había puesto fenomenal, caballería y después infantería, que sería aquí. Vale. Atacar al enemigo más cercano. A ver, el objetivo, atacar al más cercano. Vale, pues ya está, bien. Pues va a atacar a la caballería, Son, vamos a ver, infantería contra caballería. Tiene una baja, son dos dadetes, y vamos a ver si tenemos suerte. Un 1 y un 5 no hemos tenido suerte, me ha creado la baja. Buah, fatal, ¿eh? Fatal. Bueno, venga, va. Este ya está. Vamos ahora con este de aquí, lanzamos dadete, a ver qué es lo que pasa. Sale un 2. Con un 2 dice el objetivo, si el objetivo está vacío, nada, y atacar al enemigo más cercano. Vale, pues entonces sería moverse en horizontal 1 y este puede atacar aquí. Entonces, como ha atacado, es un dadete menos. Como ha movido, quiero decir, es un dadete menos, sería infantería contra infantería, 3 dados, 2 dados. 2 dados. Por haberse movido. Y yo creo que aquí lo he hecho mal y... joder. 2 impactos, ¿eh? Y yo creo que aquí lo he hecho mal en el anterior turno porque se había movido y ese -1 no lo había contado. Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Venga, son 2 impactos. Pero así, by the way. Pues vaya. Pues vaya tela. Este estaba aquí, se ha movido aquí, fenomenal. Vamos ahora con el comandante, que el comandante es, si el objetivo está vacío, atacar, no puede atacar, si el objetivo está vacío, mover hacia él. Ahora seleccionar un hexágono adyacente vacío que coloca al comandante adyacente a más unidades enemigas. Pues como puede 1 y 2, pues va a ser aquí. ¿Vale? Y ya con esto, pues ya está hecho. Venga, turno 6 y ya nos acercamos prácticamente al final. Turno 6, vamos allá, lanzamos dadetes. Bien, vamos allá. Un 4, fenomenal. Un 2, el 2 le voy a tener que volver a lanzar. Un 6 que voy a mover. Vamos a mover... ¿Qué podemos mover aquí? 1, 2, 3... Vamos a mover este de aquí, vamos a ponerle este de aquí. Y el 2 sí le voy a volver a lanzar. Un 2 también. Nada. Vale. Quería que fuese un 1. Quería que fuese un 1 o un 5, pero no ha podido ser. Bueno, pues venga, empezamos. Empezamos bien. Vamos a empezar por la línea, vamos a empezar por este de aquí. Un 4, venimos aquí, tenemos un -1, pero vamos a disparar a ese de ahí con toda nuestra potencia. Infantería contra infantería. Sería un 4 -1 porque nos hemos movido, serían 3 dados y como no está en nada, pues nada. Como no está en nada, pues en nada. Un impacto nada más. ¡Jopetas! Pues vaya caca. Un impacto. Pues un impacto. Vale. Este ya estaría, este dado ya está. Vamos con estos de aquí. Estos de aquí lo que puedo hacer es que muevo uno. ¿Vale? Y muevo 1 aquí y disparo 1, 2 y 3 al comandante. Voy a disparar al comandante porque si no me la va a liar parda. Vamos a disparar al comandante. Entonces, hemos movido, tenemos infantería contra caballería.
Infantería contra caballería. Serían 2 dados. Con este serían 3. Como no nos hemos movido, pues 2. 2 dadetes. Vamos a ver. Un impacto. Solo necesito un impacto. ¡Dos impactos! Bueno, este cae. Pues oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, que al final ganamos. Ya verás tú. Al final ganamos. Pues esto está, ¿vale? Este de aquí también está. Y ya con esto hemos terminado. Ya hemos terminado. Venga, esto se está poniendo, vamos. Se está poniendo, por cierto, este sería ya el turno 7, creo. Esto se está poniendo súper interesante hasta el final. Va a ser un vídeo súper largo, pero es que no me estoy cansando del juego. No me estoy cansando. Venga, el enemigo lanza 4 dadetes. Ahora sí que lo va a tener sumamente complicado, ¿vale? Tiene 2 5, ¿vale? Un 5, un 4, un 1, fenomenal, y otro 5 que va a lanzar, y va a ser otro 5, lo ha perdido. Así que ha perdido activaciones. ¡Toma! Ha perdido activaciones, fenomenal. Solamente va a activar este de aquí. Fenomenal, fenomenal. Pues venga, lanza el dadete. Bueno, no hace falta lanzar el dadete porque ya tiene este en línea de visión, porque aquí el bosque, como veis, no tapa nada. Entonces, lanza infantería. Infantería. Son 2 dadetes. Infantería contra infantería, 2 dadetes a más. Vale, solo me retiro 1 y no tengo que hacer nada más. Bien, pues ya está, ya se ha activado. Me toca a mí. Vamos a lanzar dadetes. 3 dadetes, venga, dame suerte. Bien, dale, venga, un 4, fenomenal. Un 3, fenomenal. Y un 6 para activar el 5. Vamos a activar el 5. Y es que no tengo caballería para moverme, ¿no? No tengo caballería. Una pena, pero no la tengo. Vale, pues entonces vamos a activar estos de aquí. Entonces, 1 y 2. Ya, pero como recibo un impacto la cagamos. Como se active y recibo un impacto la cagamos. Vamos a empezar con este de aquí. 1. 1, 2. A ver, sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y no llego, tío. Y no llego. Y este, si sobrevive, sería 1, 2, 3. Muevo 1. Podría mover 1. Atacaría aquí. Intentaría hacer daño. Si todo sale bien. Y si todo sale bien, podría... en los otros 3 turnos que me quedan, a lo mejor puedo llegar. Vale, venga, vamos allá. Entonces, este ataca aquí. ¿Con cuántos dadetes? Con un dado. Un dado nada más, porque infantería contra infantería, como se ha movido, solamente es un dado. Un 2, nada. Vale, ahora vamos a mover este de aquí. Atacamos a este, que van a ser, como hemos movido, infantería contra infantería, 3 dados. ¡Joder! Mala suerte. Por cierto, estoy tirando los azules en vez de los rojos. Vale, pues este ya está activado, Vamos con este de aquí. Este de aquí, lo primero que voy a hacer va a ser mover este aquí, ¿vale? Y ahora muevo este aquí. Y ahora ataco aquí. ¿Con cuántos dados? Con 3 dados también. ¿Por qué? Porque tengo aquí al general y además, bueno, puedo atacar este de aquí. Este lo tengo perdido, ¿eh? No voy a llegar. Vamos a atacar aquí, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de hacerle daño. Es que voy a recibir por todos lados, ¿eh? Vamos a poner este aquí, 1 y 2. ¿Vale? Y este va a atacar aquí. Venga. 6 y 5, vale, muere. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque voy a utilizar al comandante como escudo. A tomar viento. En caso de que salga un 2, pues ya está. Vale, pues venga, turno del enemigo. Lanzamos 4 dadetes. 4 dadetes. Un 1, un 4, un 5. A ver, un 5, un 4 no hay nadie. Un 1, vamos a lanzar este. Un 1, nada, no se activan. Fenomenal. Fenomenal. Pues venga, me toca a mí. Pues vamos a movernos. 1 y 2. No, estoy trabado en combate.
Por cierto, tenía que haber combatido antes. Permitidme que haga un pequeño rewind, que al mover aquí al comandante entre en combate contra este. Entonces, caballería contra infantería. Caballería contra infantería son 6 dados. Son 6 dados. Así que permitidme que haga eso, que se me ha pasado por completo. 4, 5 y 1, 6. Que se me ha ido a mí la olla, pero vamos. Pues 1, 2 y se retiraría 1. ¿Vale? Se retira 1. Pues son 2 impactos. No se puede retirar porque son 2 impactos, no le quedaría a nadie. Vale, ahora sí que sí. Ahora ya sí que sí. Movería, pues ya está. O sea, ellos nos activan, nosotros lanzamos dadetes. Vamos a ver qué es lo que nos activamos. Venga, dame suerte. Joder. Vale, 4. Lanzamos estos 2. ¡No! Un 2. Caca, tío, caca. Vale, 4. Vamos allá. Por cierto, esto ya le ponemos aquí y movemos este aquí. Y no podemos disparar, así que no podemos hacer nada. Y este 2, que no hay nadie, y aquí no hay nadie. Movemos al siguiente. ¡Buf! Pues venga, esto ya se aproxima. Se aproxima. Vamos allá. Vale, 6 es que estos se anulan porque no está general. Un 5 y un 1. Tampoco se activan. Nos toca a nosotros. Lanzamos 3 dadetes. Venga, por favor. Dale, un 2 nada. Un 5 tampoco. Y un 4 que tampoco. A ver, 1 y 1. Y 2, no hay nadie. ¡Joder! Turno 10 y ya la hemos cagado. Y ya la hemos cagado del todo. Turno 10. Ahora le toca al enemigo que se mueve, que se activa. El 5, ahora sí que se va a activar estos. Este aquí y el 6 que no le vale. Venga, pues este fuera y este fuera. Se activan. Este ataca al comandante. Entonces, son 3 dadetes. 3 dadetes, ¿no? Infantería contra caballería, 3 dadetes, efectivamente. Lanzamos 3 dadetes, un 5 y un 4, bueno, con un impacto ya muere, así que fuera. Y ahora la artillería, que atacaría a nadie, porque no tiene línea de visión. Aquí lo está tapando este, ¿vale? Porque está a la misma altura, lo tapa. Pues con esto ya hemos terminado. No hemos llegado por el pelo de un calvo. ¡Madre mía, qué pena! ¡Qué pena! Si se hubiese activado nuestro general antes, nuestro comandante, hubiésemos llegado sin problemas, tío. ¡Qué pena! Estaba en el bloque 3. ¡Ah, qué mal! Bueno, pues nada, este ha sido el juego, esta ha sido la partida, habéis visto, ha sido súper reñida, ha estado muy bien, la verdad es que ha estado súper bien. Espero que os haya molado mogollón. Ya os digo, son 20 escenarios. Como veis, no es nada difícil para iniciarse en Wargames, para llevártelo encima por ahí, estás en el tren y juegas tranquilamente y haces todo tan tranquilamente. Y nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito. Ahora sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en Threads, estamos en todo lado, en WhatsApp. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!